ese momento en el cual yo me jubilo como profesional y como madre, fue un momento de impacto fuerte. ¿Y ahora qué hago? Paralelo a eso, empecé a darme cuenta que tenía muchas compañeras de trabajo que estaban en la misma circunstancia, y algunas con una terrible tristeza, una depresión terrible, porque después de tener sus hijos, estaban totalmente solas. Yo hay una frase que no soporto, la palabra no se puede, hay que borrarla de la mente, porque los demás lo hacen porque uno no. Los límites se los va poniendo uno. Uno mismo es el que se traza un límite. Cuando llego aquí, en cero, con 70 años de mi vida en una maleta. Wow. Bienvenida, mujeres valiosas. Les saluda Ana María García desde Portugal. Hoy te quiero hacer una pregunta. ¿Qué edad tienes? ¿Has pasado los 60 años? ¿Crees que tus sueños ya no los puedes realizar? Pues quédate en este video porque tenemos una historia súper inspiradora donde te darás cuenta de que los sueños postergados hay que activarlos porque cumplir tus sueños no tiene edad. Tenemos una invitada especial, ella es Lailén Bolívar, venezolana, residenciada en Miami, con una amplia trayectoria en el campo de la educación, de la orientación en Venezuela. Es doctora en currículum e instrucción y ha dejado a la educación venezolana grandes aportes. Bienvenida, Lailén, bienvenida a Ana María TV. Buenos días, María, Ana María, gracias por la invitación y muchas gracias a todos tus oyentes por estar presentes en este programa que seguramente les va a encantar. Gracias. Gracias, gracias, Lailén. Lailén, cuéntame algo. ¿Qué son los sueños que no hemos logrado o como tú lo has denominado los sueños postergados? Es una pregunta que me han hecho varias veces, ¿sabes? Ujú. Eh, los sueños postergados son aquellas ilusiones que dejamos atrás por diferentes circunstancias, porque nos casamos, nos enamoramos, nos empleamos, porque empezamos a ser madres, porque somos esposas, porque la vida nos llevó por otra ruta que no era la que nosotros estábamos planteando. Pero llega el momento en el que uno hace como un stop en la vida y empieza a hacer ese análisis interno al yo. ¿Quién soy? ¿Qué era lo que quería? ¿Qué quiero ahora? ¿Cómo voy a orientar mi vida en este momento? Y esto tiene que ver, quizás, es el momento en el que pasamos los 60 años en adelante, cuando ya cedimos o cumplimos con ese rol de ser madres, de ser esposas, de ser empleados, y nos dedicamos entonces ahora a reflexionar, porque ya cuando los hijos abandonan el nido, entonces empiezas a sentir esa soledad, te das cuenta que pasaste la vida convertida en mamá, convertida en esposa, convertida en compañera, convertido en hijo, o pero llega el momento en el cual pues tienes necesariamente que sentarte a pensar sobre ti. Qué bello. Antes de ir a tu historia, que es muy hermosa y muy inspiradora, nos estás diciendo que estos sueños que postergamos, ellos empiezan como a querer florecer en esta etapa en que nuestra vida está más tranquila porque han disminuido las Las, obligaciones. las responsabilidades, sí, Sí, tal cual. Lailén, qué bien. Mira, Lailén, y cuéntame, ¿cómo fue ese tránsito tuyo?
¿Qué pasó en ti? ¿Qué vivencia? Porque muchas mujeres que nos escuchan desde varias partes del mundo tienen más de 60 años. Y tal vez en este momento les hace clic, dice, oye, lo que ella está diciendo es verdad. Oye, tengo 60 años, ya se fueron los muchachos, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo es ese viaje, Lailén? ¿Cómo es ese viaje? Cuéntanos Bueno, tu fíjate, experiencia. para hacer ese viaje yo tengo que ir, como se dice, de vuelta al pasado. Particularmente creo que es la experiencia general. Yo me casé muy joven. La noche que me casé estaba cumpliendo 18 años. Imagínate. Con mi esposo, pues, estudiamos en la universidad porque era un compromiso que tenía con mi papá, que usted va a estudiar y fue un compromiso de honor para poderme casar. Total que estudiamos, apenas me casé, el año siguiente ya era mamá. Me fui por la rama de educación porque desde niña siempre fue mi sueño. Yo creo que yo soy educadora desde que estaba en el vientre de mi mamá. Eso ha sido como una bendición. Qué bueno. Y empecé a dejar lo que yo tenía en sueño desde que era joven, desde que era niña, para entonces convertirme en esposa, convertirme en mamá, convertirme en estudiante, empezar a enfocarme en la profesión, porque ya teníamos, ya después de ese nacieron 3 hijos más, o sea, tenemos 4. Entonces, ya dejas tú de pensar en ti, dejas de pensar en ti. De manera que fue pasando la vida, nosotros graduamos a nuestros 4 hijos, todos son profesionales. Yo estudié, como tú bien dices, me gradué en la Universidad Central de Venezuela, luego en la Universidad Nacional Abierta en Educación a Distancia. Me gradué de doctor en Educación en la Universidad Americana. Después hice un PhD en Educación Latinoamericana porque me interesaba cómo era el movimiento en materia de educación, el comportamiento humano en los diferentes países latinoamericanos. Entonces me fui incorporando esa dinámica de vida que me fue arrastrando siempre, me fue arrastrando siempre. Logré alcanzar muy altos cargos en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, de donde egresé, como de donde me jubilé, porque egresé en la Universidad Central de Venezuela, pero me jubilé en la Universidad de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Allí fui jefa de currículo, directora de posgrado, profesora de pregrado, posgrado, postdoctorado, doctorado, dirigirle los posgrados, después asesora curricular de la universidad, representante de la universidad con el ministerio. eh, o sea, todo es una vorágine. Sin embargo, desde esos cargos que ejercí, siempre la gente decía, Lailén es buena pluma. Yo recuerdo inclusive que habían compañeros, pues, que me decían, mira, Lailén, ponle el toque mágico a este oficio, porque yo siempre he insistido en que todo lo puedes decir con cariño, sin ofender, suavizando. Bueno, total que en mi esencia como funcionaria de la Universidad de la UPEL, dejé un legado grande, importante, en libros que se editaron, que conformé con grupos de trabajo, y bueno, los dejé allí. Luego me jubilo, pero al jubilarme me doy cuenta también que me estoy jubilando como mamá, porque mis hijos empezaron a crecer, se graduaron amorosamente, nos agradecieron a su papá y a mí todo lo que habíamos hecho por ellos, pero tenían que continuar su vida, tenían que conformar su nido. Y así se fue yendo el primero, luego se me casó el segundo, luego la única niña, y por último el hijo más joven, que no es el más no es el más pequeño en altura, es el muy alto, pero el más joven un día me dijo, mamá, ya vengo, me voy solo de vacaciones y después
me pasó una nota. Se había venido para Estados Unidos y de paso un día me dijo, me voy a casar, porque su novia se había venido con él después, pues. Él, bueno, una situación, tú sabes, los profesionales en Venezuela, cuál es la situación que empezaron a vivir. Y hay Claro. profesiones que tocaron más. Y en esto que me cuentas que haces una mirada retrospectiva, ya más adelante hablaremos sobre esta parte del nido vacío. Ahorita, yo quiero que tú le puedas decir a las mujeres que nos escuchan, eh, o sea, cómo fue ese tránsito. ¿Qué fue ocurriendo en ti? ¿Qué estrategias utilizaste? Porque muchas mujeres pueden estar ahorita diciendo, Mm. wow, yo quiero contactar con ese sueño que yo tenía. Quiero atraparlo de nuevo, pero claro, a veces se hace difícil porque ese sueño, como lo estás diciendo cuando empezaste a hablar del viaje hacia el pasado, ese sueño quedó en el pasado. Así es. ¿Qué hizo Lailén para atrapar y traerse del pasado ese sueño? ¿Y qué utilizó en el presente para llegar a ese sueño? Y dinos cuál fue el sueño. Bueno, fíjate, Ana María, para eso tengo como que articular lo que venía comentando. Fíjate, ese momento en el cual yo me jubilo como profesional y como madre, fue un momento de impacto fuerte, Claro, fuerte, porque la pregunta fue de inmediata, ajá, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Paralelo a eso, empecé a darme cuenta que tenía muchas compañeras de trabajo que estaban en la misma circunstancia y algunas con una terrible tristeza, una depresión terrible, porque después de tener sus hijos, estaban totalmente solas. Algunas parejas que inclusive no pudieron sobrellevar el tema de que ahora estaban solos y terminaron separándose. claro. Luego me voy de viaje en un aniversario de boda que los muchachos nos regalaron, nos vamos mi esposo y yo para Roma y cuando íbamos en uno de los trenes hacia Florencia, nos dimos cuenta que la mayoría de la gente que estaba en el tren estaba hablando en español y empezamos a voltear, tú sabes cómo somos nosotros. Allí mismo, ¿de qué Sí. parte eres tú? ¿De qué parte eres tú? Y llegó el tema, ¿por qué andas por aquí? Porque ahora estoy sola, porque mis hijos se fueron, porque me quedé sin pareja, porque estoy retomando mi vida, porque... Y eso me fue dando como insumo que me tenían como inquieta, ¿sí? Yo decía, bueno, pero aquí, ¿qué es lo que está pasando? Total que por circunstancias de la vida que por razones personales no puedo exponer, Ujú. tuve que salir del país y venirme a Estados Unidos. Cuando llego aquí, en cero, con 70 años de mi vida en una maleta, Wow. sin nada. Estaba ejerciendo como directora académica en una institución allá en Venezuela, que es presencial. Estuve desde aquí gerenciando esa universidad durante 2 años, pero llegó el momento en que el cambio horario, la presencialidad necesitaba tener una persona presente, que llegó un momento en que dije ya, porque me estaba estresando demasiado. Y yo cumplí los 70 años, yo le digo a mi esposo, esta no es la vida que yo quiero para mí. Esta es la edad de la tranquilidad y la paz. Total que bueno, renuncié allá y ahora sí de verdad, entonces, ¿qué hago? Empecé como a pensar en mis sueños postergados, en aquello que me hacía ilusión, que nunca pude concretar por las razones que ya antes expliqué.
Y un detonante que una de mis compañeras, fueron dos, Ujú. una de amiga que quiero muchísimo, con un solo hijo, que emigró. Ella no pudo controlar aquello porque después el hijo no podía salir para volver a entrar al país donde estaba. Y ella decidió morir. Se Wow. murió, mi amiga. Y yo estoy, pero, o sea, ¿qué pasa? Luego el problema de migración, no solamente en Venezuela, sino en otros países, los padres quedándose solos, o sea, total que yo dije, este es mi tema. Me senté a escribir con el compromiso de todas las cosas y todas las responsabilidades que tengo aquí, porque vine a, entre otras cosas, pues apoyar a mis hijos, más que todo a mi hijita que está con su niña sola aquí. Entonces me convertí en abuela, ahora soy bisabuela, de apoyar a los hijos, de asesorarlos en algún tema, pero mis momentos libres, mis momentos en la noche, mis momentos de paz que necesitaba, me los regalé para escribir, Qué me los bonito. regalé para escribir. De manera que yo hay una frase que no soporto y que inclusive se lo digo a mi nietecita, que ya me dice, abuela, ya sé, la palabra no se puede, hay que borrarla de la mente, porque los demás lo hacen porque uno no, los límites se los va poniendo uno. Uno mismo es el que se traza un límite. Y el tema de la resiliencia, que es sumamente importante. Como decían en nuestra época, emerger como el ave fénix. Te caes, pero te levantas. Qué Y esa bien. es una de las cosas importantes y asumir que tenemos de alguna u otra forma el privilegio de ser testigo de cómo nuestras semillas, las que nosotros sembramos, crecen en su propio jardín. Sí, es bien inspirador lo que nos estás diciendo. Y cuando haces el relato me doy cuenta que, claro, venías con una vida bien productiva, y se te fue como más fácil tener ese empuje, esa actividad para rescatar ese sueño. Leilén, las mujeres que de repente no tienen una vida tan activa hacia el exterior y fue como una vida más interna dentro del hogar y ya han cumplido 60 años, ya se fueron los hijos y realmente su rutina de trabajo era esa. Mm, Yo sé que vamos a tratar más adelante propiamente el nido vacío, pero ahorita tú como mujer que has atravesado pues varias etapas fructíferas de la vida, ¿qué herramientas puedes regalarle hoy a la mujer que ha pasado los 60 años y que de repente no hizo más? O sea, ¿cómo puede contactar con ese sueño para rescatarlo? Y fíjate lo que tú dices, que tú te regalaste las horas en la noche. O sea, ¿cómo puede ser la mujer para regalarse, una mujer de 60, 65, 70, para regalarse tiempo para sus sueños? Fíjate, como mujer, yo siento que lo más importante es sentarse a reflexionar, a elaborar un proyecto de vida a muy corto plazo, a mediano y a largo plazo, pero muy corto plazo lo más importante, porque hay es que estar siempre ubicada en el aquí y el ahora, no ponerse metas tan grandes que después, si no las puedes cumplir, te crea algún sufrimiento o te desanime. Entonces, yo particularmente y desde mi experiencia, lo primero que hice fue, ajá,
¿Y ahora qué? Tuve que empezar inclusive por cambiar mi forma de vestir. No tenía ropa, no sabía qué hacer, porque toda la vida en tacón, en ropa de vestir, porque era una imagen, pues un profesional, un maestro es una imagen. No sabía. Entonces, ¿ahora qué hacer? Entonces, ¿qué es lo que yo realmente recomiendo? Hay cosas que unos lo hacen mejor que otros, hay otros que no. Lo primero, como estaba diciendo, montarse en un proyecto de vida. Ujú. Estoy aquí, ¿dónde quiero ir y qué cosas necesito hacer para alcanzarlo? Lo otro es buscar nuevas amistades, buscar cosas que hacer. Hay personas que se dedican a la iglesia, a apoyar en cuestiones de albergues de animalitos, en acompañar a viejitos a cuentos. O sea, buscar qué hacer. Y eso es importante, porque la mente es la traidora más fuerte que nosotros tenemos. Sí, Entonces, si tú dejas que la mente te gobierne, va a llevar siempre a ese momento de tristeza que te sumergió. Entonces tú no, yo salgo de aquí y voy hacia acá. Entonces siempre trabajar en uno mismo y en la idea de que hay que vivir, o sea, hay que jugar a ser feliz, jugar a sí, ser feliz. Hay que cultivar el arte de la soledad para reinventar la vida, para pensar en esos sueños realmente que tuviste que no pudiste hacer, refugiarse en Dios, en la oración, en la gratitud, mirar muchas veces alrededor y darte cuenta que hay personas que tienen una vida con muchas situaciones que tú, bueno, dentro de lo que, de ese escenario estás viviendo feliz. Entonces, lo otro es que es un compromiso que tenemos con nosotros mismos. Es la oportunidad de reinventar la vida en pareja y si no tienes pareja, bueno, reinventarte con los amigos, con otra actividad, volver a trabajar si es que no lo hacías y ahora lo quieres hacer, cosas que te animen. O sea, es en realidad un compromiso, como acabo de decir, con uno mismo. Ahora fíjate, en el caso de mi amiga, hay personas, y eso es muy delicado, ujú, que se dedican, o sea, se deciden sucumbir ante la tristeza. Y nosotros, como seres humanos, generamos una hormona que necesariamente te impulsa pues a el cortisol, te impulsa a estar, como se dice, en alerta. Es como que si alguien te está persiguiendo, uno eleva los niveles de supervivencia, por decirlo. Te permite estar en alerta. La idea es que ese nivel de cortisol vaya bajando, porque tienes el organismo en estrés, vaya bajando, que se genere esa hormona de la felicidad, esa oxitocina, que el nervio vago haga su trabajo buscando ya el equilibrio porque ya pasó el momento crítico. Pero resulta que a veces nos quedamos con el cortisol por aquí arriba, dejando que el cerebro nos obligue a pensar en que nos dejaron, en que no nos hablaron, en que estamos solos, en que la tristeza, en que los hijos no me quieren, de que no me ha llamado, de que me llamó, de que se consiguió otra, de que estoy sola, de que ahora qué hago, de que no, X. Y cuando vienes a ver esos niveles de cortisol perennemente elevados, te ocasionan ujú, enfermedades que después acaban con la vida. De ciertamente. manera que el compromiso, como acabo de decir ya varias veces,
es un compromiso de amor que tenemos con nosotros mismos. En mi caso particular, yo, bueno, en un país ajeno, donde no conozco a nadie, donde una vida que los hijos viven para trabajar, donde no tienes oportunidad de salir, de entrar, donde pasaste de ser un profesional activo a ser ama de casa, abuela, todo eso, pero no, no podía quedarme allí. Entonces, ¿qué hice? Me profesionalicé nuevamente en un mundo que aquí, para nosotros como venezolanos, desconocido o no activo, como es el mundo de las finanzas, de los seguros de vida, los seguros de salud. Entonces me di cuenta que aquí hay 400 millones de habitantes y que todos obligatoriamente tienen que tener un seguro de salud, un seguro de vida. Bueno, me inscribí, mis hijos estaban impactados porque Qué las personas bueno. que presentan las licencias para esa profesión, a veces que la presentan 3 y 4 veces. Y mamá, acuérdese, usted tiene 70 años, 71 años, la desesperanza. Ustedes me dejan tranquila. Y yo estudiaba de noche. Después que los muchachos se acostaban, después que oía a la hija, después los nietos, las visitas de los muchachos, esto, yo me sentaba en mi momento. Me regalaba ese tiempo. Bueno, fui a presentar la licencia y a la primera vez la pasé. Qué bueno. Entonces, se quedaron impactados. Cuando, mamá, ¿qué hace usted tanto de noche con esa escribidera? Le digo, estoy escribiendo un libro. Y ellos, cuando les dije, voy a publicar el libro, mamá, usted acaba de llegar aquí, ¿quién le dijo a usted que aquí se podía publicar así, de la noche a la mañana, que le van a robar el libro, que si no sé qué, no me importa, o sea, yo voy a hacer el intento. Bueno, puedes imaginarte cuando apareció el libro en Amazon, que es la biblioteca del mundo. No te imaginas cómo me llamaron de México, de Italia. Me han llamado mucha gente de España, en el mismo Portugal. Gracias por comprar el libro, Ana María. Sí, ya Este, vamos a hablar de eso. entonces, ellos se dieron cuenta de que yo, lo que siempre les digo, sí se puede. Qué bien. Entonces, los límites, como había dicho antes, se los va poniendo uno. Uno mismo el que va diciendo yo no voy a intentarlo, inténtalo. Lo Así más que es. puede pasar es que no se dé, Ujú. pero lo trataste de hacer, lo intentaste. Y yo creo que eso es lo más importante. Ay, muchas gracias, Lailén, por esta primera parte de nuestro trabajo que estamos haciendo porque en nuestras conversaciones eh, coincidimos en esa alegría que nos va a dar cuando mujeres que vean este video contacten con sus sueños. Los invito a ver el segundo capítulo con la Ailén Bolívar, porque ella nos va a hablar de esa realidad que fue hacer su libro. Mujeres valiosas, las invito a suscribirse y dejar los comentarios, porque los comentarios es lo que me permite a mí contactar con ustedes. Nos vemos en el próximo capítulo.